a todos ustedes que nos están escuchando en español. Soy la doctora María de Lourdes Dieck Assad, soy vicepresidenta de Asuntos Hemisféricos y Globales en la Universidad de Miami. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera de una serie de 3 webinars que los miembros del Consorcio Hemisférico de Universidades estamos trayendo hacia ustedes y estamos reuniéndonos para expresar y para compartir las experiencias y escuchar las preguntas en lo que ha sido la transición dentro de esta pandemia del COVID-19 de un tipo de educación típicamente en persona a diferentes modelos para llevar la educación y el aprendizaje a nuestros alumnos con modelos híbridos y en línea. Así que esta serie precisamente se genera porque nos percatamos de varias cosas al platicar con nuestros colegas en las universidades que son socias de este consorcio. Primero que nada, no hay lugar a duda que como instituciones hemos tenido que cambiar de manera significativa y lo digo, abrupta, el modo en cómo nuestros alumnos aprenden y cómo nuestros profesores están tratando de generar ese aprendizaje en los alumnos. Segundo, conforme nos adaptamos a esta nueva realidad, y lo estamos haciendo, ahora que estamos hablando, cada una de nuestras instituciones está aprendiendo, está dándose cuenta que estamos generando conocimiento propio, pero también nuestros profesores lo están haciendo, de una nueva realidad y de una serie de herramientas que quizás nos van a servir para el futuro, aun cuando terminemos esta crisis que estamos viviendo y regresemos a algo que será una nueva realidad, a lo que muchos hemos llamado la nueva normal. Por lo tanto, hemos diseñado una serie de 3 seminarios web. El primero, que es en el que estamos ahora iniciando, se trata de cuáles son y cuáles han sido los retos y las mejores prácticas en la transición a este aprendizaje a distancia o aprendizaje en línea. Las experiencias de convertir una educación en persona a una educación a distancia. Y las siguientes sesiones que tendremos las siguientes semanas, se trata de las experiencias, cómo nos está yendo, qué estamos viviendo, qué retos estamos sintiendo. Y finalmente, la última sesión será sobre cómo ahora regresamos a esa nueva normal de la que tanto se ha hablado. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en las lecciones aprendidas en la transición, en un tiempo muy corto, para llegar a esta nueva modalidad a distancia o en línea, modalidad de aprendizaje para nuestros alumnos. El proceso que vamos a seguir va a ser, voy a presentar en un momento a nuestros panelistas, ellos van a hacer una presentación de unos minutos y enseguida vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con ellos. Ustedes pueden hacernos sus preguntas para los panelistas en general o alguno en particular en el área de preguntas y respuestas que está disponible en esta sesión de Zoom. Sin más, les voy a presentar a nuestros distinguidos colegas panelistas. Primeramente tenemos a Joaquín Guerra, HM, del Tecnológico de Monterrey en México, que es vicerrector académico y de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey. Tenemos también a Álvaro Galvis, que es profesor y es educador en innovación de la Universidad de los Andes, en Colombia, en Bogotá, Colombia. Y tenemos a Cecilia Martins, que es especialista en educación de la Organización de Estados Americanos en Washington, que es socio de todos los países de la región americana. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo y sin más le voy a dar la palabra a Joaquín Guerra del Tecnológico de Monterrey para realizar su presentación. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, Lourdes, y bueno, muy contento de estar aquí y poder participar y compartir algunas ideas y experiencias. Agradezco mucho al Consorcio Hemisférico de Universidades y la verdad es que pues siempre es un gran gusto poder compartir. Brevemente, en esta mi primera intervención voy a darles rápidamente un panorama de cómo iniciamos toda esta aventura que comenta Lourdes, que ha sido para todos un gran reto, ¿verdad? Voy a compartir aquí ya mi pantalla. Básicamente lo que quiero yo con ustedes rápidamente pues es darles un panorama de qué pasó
al inicio, y nosotros este proceso pues lo hemos llamado un proceso de continuidad académica. ¿Cómo garantizar, asegurar la continuidad académica en nuestra institución, el Tecnológico Monterrey? Primero quiero decirles la magnitud, la magnitud del reto. O sea, nada más para darles una idea, nosotros somos una universidad con 90,000 alumnos, 10,000 profesores aproximadamente, y teníamos que atender 55,000 sesiones sincrónicas a la semana de todas nuestras clases a nivel nacional. Estamos distribuidos en 25 campus. Entonces, pues el reto era muy fuerte. Afortunadamente, el TEC ya tiene 30 años de una experiencia de educar a distancia. Y bueno, también hemos tenido experiencias muy difíciles, muy duras, como el sismo del 2017 en la Ciudad de México, que también nos hizo trabajar a distancia por un tiempo. Y bueno, construyendo esas experiencias favorables y no tan favorables, ¿verdad? Nos permitió llevar esto a cabo de una manera rápida, responder rápida. Y lo hicimos a través de lo que hemos llamado un modelo flexible digital, donde queremos asegurar que esa flexibilidad para que el alumno, el profesor puedan trabajar a distinto momento, tiempo, espacio, ¿verdad? Y digital para aprovechar las tecnologías que nos permitan efectivamente lograr los objetivos de aprendizaje y de continuidad académica. Obviamente el tema pasaba por la capacitación de los profesores. Sí, teníamos muchos profesores que ya habían trabajado en esto, pero no todos. Y pues imagínense, con 10,000 profesores, una gran cantidad de ellos, más de la mitad, profesores que no son de tiempo completo, pues necesitábamos asegurar esta rápida transición, no sencillo. Y bueno, ahí tuvimos que habilitar capacitaciones, videos, distintos recursos, en distintos temas como podrán ver ahí, como el tema del aprendizaje activo en un contexto digital, en fin, muchos temas que tenemos que habilitar rápido a nuestros profesores para poder hacer la transición. Y teníamos una semana para hacerlo. Nosotros cancelamos clases, fuimos la primera universidad en México en anunciarlo el 12 de marzo. El 17 cancelamos clases para que los profesores se pudieran preparar, y el 23 de marzo reanudamos ya clases con este nuevo modelo flexible digital. Nada más también para darles una idea de la capacitación de los profesores, como pueden ver ahí, pues teníamos capacitamos al 100% de los profesores en esto, cursos de línea más o menos de 30 horas, talleres, sesiones sincrónicas, en fin, fue un despliegue muy fuerte para lograr asegurar que nuestros profes cumplieran con lo mínimo necesario para podernos echar a andar. Habilitamos también, esto fue muy, muy valioso, habilitamos a una gran cantidad de personas, no profesores, personal del TEC, colaboradores, para que nos ayudaran a acompañar a los profesores en las sesiones, sobre todo sincrónicas o por videoenlace. ¿Por qué? Porque no todos los profesores son expertos en la tecnología y necesitábamos apoyarlos en ese sentido. Y el acompañamiento era más que nada para ayudarnos en las cuestiones tecnológicas que los profes podían requerir. Y pues fueron cerca de 70,000 horas, estoy hablando del periodo de un mes, fueron cerca de 70,000 horas en las cuales estuvimos con gente apoyando a los profesores. Y aquí, pues, un resumen de lo que ha sucedido por lo menos en el primer mes. Y con esto lo que quiero transmitirles es la magnitud del reto que afortunadamente hemos podido sacar adelante con casi 180,000 sesiones de clase en un mes. Aquí pueden ver cómo se ha comportado semana a semana. Algunos momentos en una sola hora estábamos hablando de 1,400 sesiones simultáneas que teníamos que monitorear, asegurar. Y afortunadamente puedo decirles que el 99% ocurrió sin incidencias, solamente muy pequeño porcentaje con incidencias que se fueron resolviendo, ¿verdad? Claro, esto no es perfecto y tiene sus áreas de oportunidad, pero lo que quiero comentarles es el gran despliegue que ha podido asegurar que tengamos esta continuidad académica. Y por último, nada más compartirles que todas estas herramientas de capacitación, toda esta experiencia que estamos llevando a cabo, la estamos compartiendo con el mundo. Y esto también lo comento, ¿por qué? Porque hay cursos, hay materiales, hay recursos que les pueden ayudar también para pues, usarlos en situaciones similares o para poder apoyar también despliegues en escuelas, colegios, universidades. Entonces lo dejo aquí también como una opción también de toda nuestra experiencia. Con esto, Luli, agoto mis 5 minutos para dar cabida a lo que sigue y atento a las preguntas. Muchísimas gracias, muy, muy al punto, al grano, y todo este apoyo a los profesores ha sido
es impresionante, sobre todo las cantidades y todos los campus, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. Le voy a dar la palabra a Álvaro Galvis, nuestro profesor y es un asesor en innovación de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Adelante, Álvaro, por favor. Mil gracias, Lourdes. Es un privilegio estar con ustedes en esta sesión. Es muy grato poder aprender de mis colegas y también aprender de toda la interacción que vamos a tener con el grupo. De lo que yo les voy a hablar es lo que hemos hecho en la Universidad de los Andes, que también es una universidad privada y que no tiene el tamaño del TEC, pero que tiene el mismo tipo de retos. Básicamente, nosotros somos una universidad de un solo campus y siendo de un solo campus no deja de ser retador tener 17,000 personas que tradicionalmente van al campus. Los de posgrado no necesariamente todos los días, porque tenemos una variedad muy grande de programas blended y virtuales en modo creciente, pero los de pregrado en su gran mayoría asisten a las instalaciones de la universidad. Entonces, no quisimos hablar de prepararnos para una enseñanza virtual ni distante, quisimos hablar de una enseñanza remota, en el sentido de que no quisimos imponer un modo de actuar, sino quisimos construir sobre los distintos modos de actuar que tienen nuestros profesores. Y estos modos de actuar son típicamente diferentes modalidades de enseñanza. Menos del 30% de uso de virtualidad lo consideramos presencial, más del 80% lo consideramos virtual y en el rango intermedio blended o híbrido. Lo que consideramos que es verdaderamente clave en la universidad es que entendemos que en cualquiera de esas modalidades lo que esperamos es que haya un tránsito hacia aprendizaje centrado en el estudiante, aprendizaje activo, que propicie flexibilidad curricular y flexibilidad pedagógica, y todo esto enriquecido con tecnología. La gran mayoría de los profesores no están en eso. Al igual de lo que dijo Joaquín, nuestros profesores, buena parte han sido, digamos, partícipes en innovaciones de este estilo, pero la gran mayoría saben que existen, pero no han podido o no han tenido la oportunidad de participar en esto. Nosotros tuvimos la suerte de tener una semana más que el TEC, porque cuando comenzó la pandemia y la universidad cerró, fue la semana de receso, lo cual quiso decir que los estudiantes no estaban en el campus y los profesores sí estaban en donde quiera que quisieran, pero estaban activos académicamente, y la dedicamos a tratar de ayudarles a estar preparados. Y cuando decimos una transición y estar preparados, queremos decir que no todo el mundo enseña por grandes ideas, algunos enseñan centrados en contenidos, que no todo el mundo sabe usar combinación de modalidades presencial, virtual o híbrida, que no todo el mundo sabe lo que significa aprendizaje centrado en la experiencia, reflectivo, por indagación, en colaboración, y que las ideas de clase invertida no necesariamente son el pan nuestro de cada día, pero en cambio las comunidades de práctica, el aprendizaje a partir de lo que otros nos dejan, sí suele ser crecientemente usado por los profesores. El tipo de soporte que nosotros hacemos en Conéctate, que es el Centro de Innovación en Tecnología y Educación en el que yo trabajo, verdaderamente ocurre a dos niveles. Por un lado, en pregrado, la unidad de intervención son los cursos. Y eso lo hacemos con tres tipos de actividades. Por un lado, invitamos a profesores a lo que se llama Conéctate al almuerzo, que es vengan a la hora del almuerzo a vivir experiencias pedagógicas o experiencias tecnológicas en la que usted se entere de qué significa eso de transformar su práctica o cómo se aplican esos conceptos o cómo utiliza ciertas herramientas. Pero cuando usted ya decide que eso de verdad le interesa, entonces trabajamos a nivel de convocatorias en las que los profesores pueden participar durante mínimo 2,
normalmente 3 y excepcionalmente 4 semestres, en los que tienen que repensar su curso entero, someter a prueba ese diseño y aprender de la experiencia. Muy importante el hecho de que tenemos un incentivo académico integrado en el estatuto profesoral, y es que las publicaciones acerca de investigación sobre innovación en educación también son válidas o son tan válidas como las disciplinares. Y luego la participación en congresos, en eventos y en socialización con colegas también es muy importante. Entonces, esto crea una diferencia entre lo que solía hacerse, que era dictarles clases sobre esto, y otra, lo que hacemos, que es hacer acompañamiento a lo que ellos quieren hacer como innovación. A nivel de posgrado, no trabajamos a nivel de cursos, trabajamos a nivel de programa. Y el cambio exige un compromiso de los directivos, donde de lo que se trata es de sacar adelante la idea de flexibilizar con mucha calidad entornos de aprendizaje orientados en especializaciones a cosas prácticas, en maestría y doctorado a investigación, y en todo lo que es extensión a expansión del conocimiento que hemos generado a través de MOOCs. Cuando llegó la pandemia, estábamos ya haciendo esto y lo hemos hecho desde el año 2012 a gran escala. Pero cuando en una semana tuvimos que prepararnos, pues tuvimos que adoptar una serie de estrategias que ustedes las ven resumidas en la tabla que está al lado izquierdo. Por un lado, para los que están muy escépticos o están en necesidad de saber qué es eso y cómo se come, estrategias de sensibilización a través de webinars, podcasts y testimonios en videoclips de colegas. A quienes ya están sensibilizados pero quieren hacer como Santo Tomás, ver para creer, los invitamos a eventos de inducción a la enseñanza remota, donde lo que compartimos son estrategias pedagógicas usando tecnologías. Y eso en buena medida son experiencias que están mediatizadas y al acceso de quien quiera. El que ya desea entrar a repensar lo que hace, entonces tenemos también cápsulas para autoaprendizaje acerca de métodos activos de enseñanza, pero eso va acompañado de acompañamiento por demanda. Y el acompañamiento por demanda pues se aplica tanto a lo pedagógico como a lo tecnológico y como a la producción de medios. Y en lo tecnológico tenemos un track equivalente que son exploración de tecnologías a través de herramientas digitales que les permiten entrarle al conocimiento acerca del cómo. En Conéctate no nos preocupamos por la parte de aprestamiento tecnológico, eso lo hace la Dirección de Servicios y Tecnologías, y ellos han puesto un portal a disposición con eso. Si ustedes desean mayores detalles, en el sitio virtualidad.uniandes.edu.co encontrarán una muy amplia gama de oportunidades y recursos para los profesores. Desde el punto de vista de los estudiantes, teníamos otro gran reto. Por un lado, a pesar de ser una universidad privada en la que teóricamente todo el mundo tiene acceso a tecnologías, pues lo tienen on campus, pero muy buena parte de las personas que recibimos, que son de estratos 1 y 2, desde el punto de vista socioeconómico, no tienen esos recursos ni el Internet. Entonces hubo que crear los medios para que ellos tuvieran acceso. Y la gente no está acostumbrada a estudiar solo, ni está acostumbrada a hacer ejercicio desde la casa, ni a cuidar su salud, ni a hacer uso de la tecnología para aprender o participar en oportunidades de empleo a través de tecnología o entrarle al tema de con qué vivir desde el punto de vista económico. Entonces todo eso se puso en un portal, más bien en un micrositio, en el que todo eso está plasmado alrededor de testimonios y guías y infogramas. La participación en eventos como miembros de una comunidad que aprende también es crítico, y el sitio web se llama agora.uniandes.edu.co
vida virtual. ¿Qué hemos aprendido? Que todavía no estamos listos. Que lo que sigue, que es comenzar el Summer Term con experiencias 100% virtuales y completar en términos de evaluaciones que la universidad decidió que no son con notas numéricas, sino aprendió o no aprendió, donde la interacción entre el profesor y el estudiante es tan o más crítica que el darle acceso a píldoras de contenido nos ha forzado a que tenemos que entrarle muy duro a esto del acompañamiento a gran escala. Y entonces, el último elemento que ustedes ven acá, de talleres para diseño de unidades de aprendizaje, son una serie de 4 talleres donde esperamos que los profesores crecientemente se vayan sintiendo cómodos en este tipo de aproximaciones. Hay mucho más que decir, pero yo quisiera entrarle a ese tema a partir de las preguntas y de las reflexiones que surjan dentro del tiempo de que dispongamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy importante también el enfoque en el alumno, ¿verdad? No solamente es el profesor el que se adapta, sino el alumno, cómo le ayudamos en esta adaptación. Muy amable, y ahora le doy la palabra a Cecilia Martins de la Organización de Estados Americanos. Por favor, Ceci. Gracias Lourdes, y muchas gracias al consorcio por esta invitación hacia la Organización de Estados Americanos. Para nosotros es un placer acompañarlos. Las cosas que quería comentar con ustedes hoy, compartir y poner sobre la mesa para que debatamos y pensemos juntos, tienen que ver un poco con una mirada un poco más desde la región, desde donde la organización lo ve, de las cosas que suceden en diferentes instituciones, en diferentes contextos, en diferentes realidades en nuestros países, nuestras instituciones de educación superior, instituciones públicas, privadas, nacionales, provinciales. Entonces, queríamos contarles algunas de las experiencias que hemos visto y de los elementos que se han tenido en cuenta que han funcionado y que se han considerado, al menos, para dar frente a esta crisis. Un primer elemento tiene que ver, y perdón, acá viene totalmente mi desvío profesional con mi background en educación, y no tanto en tecnología, aunque sí la tengo integrada, y es cómo hacemos para que la tecnología sea la correcta, ¿no? Y básicamente es poniendo la tecnología en el espacio que necesita estar, es como un sistema de soporte, y lo han mencionado mis dos colegas panelistas en ese sentido, darle un marco más grande como sistema de soporte en donde podamos darle el foco a cómo se integra desde el punto de vista pedagógico esta nueva forma de establecer nuestros procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Ese es un punto que hemos notado vital en las implementaciones de lo que sucede a nivel regional. Digamos, la tecnología es la primera respuesta que hemos tenido que dar ante esta situación, pero todos conocemos experiencias en la región en donde cuando el foco ha estado exclusivamente en el tema tecnológico, después nos encontramos con que no hay contenidos, los docentes no están preparados, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un punto fundamental. Respuesta inmediata de la tecnología, pero en un marco más amplio, en donde el enfoque pedagógico que se va a tener en cuenta, tanto desde el punto de vista de los profesores como de los alumnos, sea considerado. Un segundo elemento que queremos siempre destacar, y puede sonar un poco disruptivo, es escuchar a aquellos que no están de acuerdo. Y insistimos con esto, y creo que básicamente eso lo que ofrece son diferentes perspectivas. A veces estamos muy acostumbrados al statu quo, a trabajar de una forma dentro de nuestras instituciones educativas, y queremos mantener esa misma forma cuando el contexto y la realidad ha cambiado en diferentes dimensiones. Entonces, el prestar atención a esas diferentes voces que vienen desde diferentes ámbitos, creo que es un elemento fundamental que estamos recabando. Un tercer punto tiene que ver con esta famosa regla de oro que aplica a todo el mundo, que esa es la solución y todo el mundo la aplica. No existe una única solución ni un único abordaje que se pueda decir, funciona, apliquémoslos en todas nuestras instituciones, y todos sabemos por qué. Nuestros contextos son diferentes, nuestros profesores son diferentes, nuestros alumnos son diferentes, nuestras etapas de evolución en la forma en la que nuestros profesores están preparados a la integración de tecnologías o no, son diferentes. Entonces, yo siempre doy un ejemplo aquí,
que para mí ha sido muy fuerte, hablando estos días con colegas de los ministerios de educación, tanto de la región como de otras regiones, es el ejemplo del Ministerio de Educación de Corea del Sur. Corea del Sur fue uno de los países que primero tuvo que dar respuesta al tema de COVID, porque fueron impactados al inicio. Y para ellos la gran pregunta no era cómo se abordaba con el tema de tecnología la respuesta a todo su sistema educativo, sino que ustedes saben, Corea del Sur es un país que está absolutamente conectado, ¿no? Es wired, está totalmente conectado, el acceso a tecnología no es un problema. Pero culturalmente, su punto central es la importancia fundamental y troncal que tiene la relación docente-alumno en el proceso de aprendizaje. Es una relación personal que tiene que ver con su cultura. Entonces, para ellos el gran desafío tenía que ver con cómo podían abordar ese desafío, sobre todo con los padres, con las comunidades, con los alumnos estando en sus casas, y poder reflejarlo utilizando tecnologías. Entonces, creo que es un ejemplo muy claro. Y yo también doy a veces un ejemplo del cubo mágico, el Rubik Cube, que todos hemos usado, que está con diferentes colores en todas sus caras, hasta que la solución es que todas las caras quedan homogéneas. Y yo creo que eso es absolutamente algo que tenemos que evolucionar en nuestras propuestas de adecuación de tecnologías y de respuesta ante estas emergencias que estamos viviendo, porque el valor está en que todos esos diferentes colores se mezclen y podamos adaptar lo mejor que cada uno de ellos nos da, y no que tengamos soluciones que sean homogéneas e iguales. Entonces ese creo que es un elemento fundamental también. Un cuarto elemento tiene que ver con conocer las regulaciones y los marcos de las políticas. Ustedes saben que en nuestra región hay, digamos, según los países, hay diferentes estructuras. Las instituciones de educación superior son autónomas en su mayoría. Existen países donde están las subsecretarías de educación superior que presentan guías y orientaciones a las instituciones para trabajar. Pero a su vez, digamos, esos son elementos que hay que considerar en la forma en que uno reacciona y trabaja esta crisis. Pero al mismo tiempo, existen regulaciones con el tema de los proveedores de Internet, los proveedores de telefonía celular. Ustedes saben que existe a nivel regional elementos en donde hay ciertos anchos de banda y ciertos datos que deberían ser accesibles para temas educativos en nuestros países. Entonces, esos elementos son a su vez componentes para una solución adecuada a lo que sucede en nuestras realidades, en nuestros contextos, en nuestros países y en cada una de nuestras instituciones. Yo siempre digo que cuando uno tiene que negociar con un proveedor de lo que sea, de Zoom, de Internet, de Blackboard, de proveedor de contenidos, tiene que recordar siempre que uno necesita tanto al proveedor como el proveedor lo necesita a uno. Y ese es el punto de partida, ese es el punto básico sobre el cual tenemos que negociar estas acciones con las que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque el objetivo final es darle una mejor solución a nuestros alumnos, a quienes estamos formando en nuestras instituciones educativas adecuados a su contexto. El quinto punto, y lo han mencionado tanto Álvaro como Joaquín, tiene que ver con este tema de fortalecer a través de la comunidad educativa la implementación del sistema que se da como reacción al tema del COVID. Yo creo que hay un punto fundamental, que es que la participación, tanto en el proceso de enseñanza como de aprendizaje, de todos los que conforman parte de la comunidad educativa es fundamental, porque desde allí es donde vamos a encontrar el espacio para compartir ideas, para compartir no solo recursos, sino también para ver qué tipo de conocimiento queremos crear de modo conjunto como instituciones. Y ese compartir y saber que esto me funcionó, esto no me funcionó. Yo cuando comparto más lo que no me funcionó es donde a veces sacamos las mejores conclusiones. Creo que es fundamental este tema de fortalecer las comunidades educativas en nuestras instituciones en todos sus niveles. Es fundamental. Me quedan dos últimos puntos y después algo muy cortito, que creo que estoy bien, Lourdes, con el tiempo, si no me avisan. ¿Por qué decimos que es importante la historia y mirar hacia atrás? Porque básicamente las lecciones que hemos aprendido tienen un elemento focal central, y es el elemento humano. O sea,
las tecnologías han evolucionado a lo largo de los 50 últimos años de modo acelerado, pero un elemento que ha hecho que esos cambios se den es el componente humano. Entonces, creo que hay que moverse en el sentido de dar una respuesta, pero siempre teniendo presente el tema de la equidad en el acceso y en la solución que estamos dando, ¿no? Desde el punto de vista de la práctica pedagógica. Y por último, un aspecto que creo que es importante, que es encontrar nuestro propio camino, el propio camino, con confianza, ¿no? con solidez. Eso a veces significa traer prácticas que eran consideradas normales en la presencialidad, en la forma en la que habitualmente la institución estaba trabajando, para que tanto los profesores como los alumnos puedan sentir que siguen en clase. Entonces, lo siguen haciendo en un contexto diferente, en una solución diferente. Pero sí es importante que sientan que pueden colaborar desde ese punto de vista. Y por último, con esto ya cierro, hay un acrónimo que a mí me gusta utilizar, que es la palabra multi, ¿no? Y cada una de esas letras, la M, la U, la L, la T y la I, hace referencia a un elemento que consideramos que es troncal. La M a la multidimensionalidad que tiene el tipo de respuesta que tenemos que ofrecer. La perspectiva desde donde la vemos, desde el punto de vista educativo, tecnológico y de gestión, desde el punto de vista de la cantidad y diferencia de medios que podemos usar para ofrecer a nuestros alumnos la continuidad en el proceso de educación, en el proceso de enseñanza. El tema que sea multi-stakeholder, multisocios. ¿Por qué? Porque no solo es la institución educativa, es el gobierno, los reguladores, el sector privado, los proveedores, las ONG, la comunidad. La U tendría que ver con que sea ubicua, es un concepto al que todos estamos acostumbrados, pero es un gran desafío en este momento, cómo generamos esta interactividad, accesibilidad y permanencia en el tema de la provisión de educación. La L tiene que ver con un elemento que a mí me encanta, que es lo local y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Creo que siempre tenemos que tener en cuenta este factor de local, de contexto. Sin un contexto, las soluciones no funcionan, y por eso me encantó escuchar las dos perspectivas, en muchas cosas similares y muchas cosas diferentes, tanto de Joaquín como de Álvaro, ¿no? Desde sus realidades. La T tiene que ver con lo transparente y con lo transicional, con cómo generar esas experiencias de aprendizaje que sean a fondo. Y por último, la I tiene que ver con la inclusividad y la integración de los procesos y de los sistemas. Entonces, con esto yo cerraría, además de compartirles que, digamos, nosotros desde la organización yo coordino el proceso de diálogo político en el tema de educación, y hemos puesto a disposición de los países una página en el área de educación que tiene 3 elementos fundamentales, y compartimos a los colegas que si quieren compartir recursos también lo hagan. Allí van a encontrar más de 50.000 recursos educativos en diferentes idiomas, oportunidades de capacitación gratuitas para docentes en los 4 idiomas oficiales de la organización. Hemos hecho algo que nos pareció fundamental, que es aprender de las experiencias, y eso lo hemos transformado en videocápsulas, y esas videocápsulas también están puestas a disposición de todo el mundo que quiera acceder, que tiene que ver con elementos que surgen en nuestra región, cómo seguir trabajando con personas con discapacidad bajo este contexto, cómo hacer la transformación de presencial a en línea, cómo trabajar el tema de la continuidad, cómo es el tema de la evaluación, es un tema fundamental el tema de la evaluación, lo mencionaba Joaquín en un momento, y Álvaro también, de cómo iban a trabajar ese tema. Entonces, y un apartado más que tiene que ver con nuestros ministerios de educación, en donde van a poder encontrar la forma en la que están ellos accionando ante el tema del COVID. Ahí lo dejo, y ojalá tengamos tiempo para preguntas y respuestas y seguir profundizando en este tema. Gracias, Luis. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, pues muy interesante todas las presentaciones. Antes de pasar a las preguntas, quiero comentar que varios de los que están escuchando han pedido si podemos compartir los links. Por ejemplo, del TEC de Monterrey, Álvaro compartió algunos en su presentación, pero quieren los links a los diferentes recursos que fueron mencionados, igualmente Cecilia, para poder explorarlo. Por supuesto, está la invitación a ponerlo también en la página de la OEA que se nos mencionó, pero para todos los que están participando, les vamos a hacer, primero que nada, sí, la presentación. Este webinar está siendo grabado
y a todos los participantes a su correo les va a llegar un mensaje donde van a tener una liga a acceder a este webinar y también las preguntas que hayan hecho y que no se hayan podido contestar, se las vamos a contestar y los links que están solicitando también estarán incluidos en ese correo que van a recibir como un resultado de haber participado en este webinar. ¿Ok? Ahora, con eso dicho, quisiera regresar con Joaquín para preguntarte, dentro de estos cambios, dentro de esta transición que ha sido a esa gran cantidad de cursos y profesores y alumnos, ¿cuál ha sido el factor quizás más importante que ha permitido, que ha facilitado realizar ese cambio, Joaquín? Sí, con mucho gusto, Lourdes. Brevemente lo del link, con mucho gusto lo compartimos. Muy sencillo, es observatorio.tec.mx, es el Observatorio de Innovación Educativa. Ahí van a encontrar recursos abiertos, observatorio.tec.mx. Bueno, regresando a tu pregunta, mira, el factor más importante claramente es nuestra gente y en específico nuestros profesores. Y ahí quiero ser muy puntual. Los profesores han sido el equivalente a los médicos en los hospitales, a esos héroes que han asegurado que sigamos de pie dando clases. En las modalidades que ustedes gusten, con los problemas que ustedes gusten, con modelos que a lo mejor no son lo más bonito y eficiente. O sea, podremos tener muchísimas quejas y son válidas y hay que atenderlas. Pero las clases han seguido porque los profesores se han capacitado, se han esforzado, le han metido tiempo extra, se han adaptado. Muchos de ellos nunca manejaron la tecnología como lo están haciendo ahora. O sea, imagínate perfiles de personas que toda su vida no han trabajado tan fuerte con la tecnología, lo están haciendo. Entonces, de verdad, quiero reconocer a esos héroes y, por supuesto, a toda la gente que está a su alrededor, técnicos, diseñadores instruccionales, arquitectos pedagógicos, a ver, muchísima gente, pero el factor primordial es que tenemos profesores donde nos han recordado en estos momentos que la educación, el ser profesor, es una vocación y es un amor a hacer algo por alguien y que independientemente de los obstáculos y de las circunstancias que tenemos alrededor y los problemas, han salido adelante porque a lo último que se puede dejar de hacer es dar clases. Y bueno, mi reconocimiento a ellos. Esta transformación que han llevado a cabo en la Universidad de los Andes, ¿cuál ha sido el principal reto? Aquí Joaquín nos acaba de decir que los héroes son los profesores y todo el equipo que se ha puesto alrededor de ellos, o sea, la institución ha puesto todo esto alrededor de los profesores para apoyar a los alumnos. Ahora, desde la perspectiva de los retos, la problemática más difícil para realmente hacer esta transición de un modelo en face-to-face, en persona, a un modelo híbrido, a un modelo a distancia o remoto, como mencionaste. Yo diría que el cambio de conceptos ligado al cambio de prácticas, ligado al cambio de herramientas. Hay profesores que ya habían, digamos, captado el potencial de lo que quiere decir pedagogía activa, pero como que decían, pero si yo siempre he enseñado así, ¿por qué voy a cambiar? Si yo uso TLT, tiza, lengua y tablero, y eso funciona, ¿para qué quiero yo cambiar? Y de pronto las circunstancias le dijeron, mire, quiera o no quiera, a partir de que vuelvan los estudiantes de receso, usted tiene que lidiar con el aprendizaje en modo remoto. Y el haber logrado que la gran mayoría entendiera los conceptos, que un subconjunto le entrara a repensar sus prácticas de a poquitos y que integraran tecnologías, ha sido todo un reto. En este instante, el reto más grande es acompañamiento, porque eso no se hace por decreto, eso no se hace por mandarles un manual, nada. Esto es haciéndole como hace un coaching a cada uno de estos profesores por demanda. El trabajo entre pares ha sido valiosísimo, las comunidades de práctica entre ellos, sensacional, el tener mediatizados muchísimos recursos en los sitios que les compartí, es increíble.
pero lo que hace diferencia es ese deseo de querer cambiar y de estar comprometidos con esto. Sin el apoyo de las directivas hubiera sido imposible, sin el soporte técnico también, pero como dice Joaquín, los grandes héroes son los profesores que tienen que lidiar en el día a día con los grupos de estudiantes que ellos tienen, sin que eso dé espera. Hemos tenido grandes inconformidades, como el hecho de que la universidad cambió su sistema de calificaciones, que muchas de las cosas prácticas hubo que posponerlas, pero nadie se ha rajado, nos toca seguir con esto y hacerlo mejor dentro de lo posible. Muchas gracias, Álvaro. Definitivamente estos retos son importantes, pero vamos navegándolos. Ahora, Cecilia, en todo lo que se ha comentado aquí tanto con Joaquín como Álvaro y en muchos diferentes webinars, conferencias sobre el tema de esta transición, se habla de que estamos transitando territorios desconocidos, que nunca habíamos vivido algo así. ¿Cómo ves esto? ¿Qué opinas? Gracias Lourdes, y amo realmente esa pregunta, y si me lo permiten, no sé si podemos hacer un pequeño experimento y invitar a quienes nos están participando con nosotros en este webinar a través de una pequeña encuesta para que nos contesten, antes de que yo dé la mía, que nos contesten si es posible, digamos, si estamos o no en territorio desconocido. Los colegas de la parte tecnológica me dirán si podemos poner esta encuesta en línea, ahí ya la tenemos. Entonces va a llevar simplemente unos segundos para que todos ustedes que están con nosotros pensando y repensando y analizando las diferentes oportunidades y prácticas que estamos tomando ante esta crisis, a ver qué contestamos de esa pregunta. Y cuando me digan que tenemos suficientes respuestas, si podemos mostrar los resultados finales. Bueno, tenemos un 84% que está contestando que estamos en territorios no explorados, y un 16% que no estamos en territorio no explorado. Gracias, muchísimas gracias por ponernos esa encuesta. Creo que es fundamental. A mí me gusta siempre escuchar qué es lo que sucede en nuestros territorios, ¿no? Hay algo que cuando nos preguntan a la OEA cuál es nuestro valor agregado, hay una frase que a mí me gusta decir, que es que nosotros caminamos el territorio, ¿no? We walk the land, decimos en inglés. Y creo que es importante escuchar cuál es la sensación que todos nosotros como partícipes de esta comunidad educativa tenemos cuando tenemos que dar una solución y cumplir un rol en diferentes niveles en el tema de respuesta al COVID. Y mi respuesta es un poco, la pregunta era un poco capciosa, porque mi respuesta es parcialmente. No es ni sí, ni es no. Y déjenme explicar quizás por qué, con una imagen. La imagen que a mí me gusta usar es similar a cuando uno arroja piedras sobre el agua. Esa piedra hace ondular el agua, hace olas, pero si uno por un segundo no entra en la ansiedad del momento y puede alejarse un poco, podemos ver que luego de un tiempo esas olas se van a parar y debajo sigue estando la misma agua que había antes de que nosotros tiráramos la piedra. El punto aquí es que si uno toma a veces una vista un poco a la distancia, al largo plazo, la imagen a veces puede ser bastante diferente. Y este es un poco el mensaje y por el cual digo que parcialmente, porque no podemos desconocer que estamos ante un territorio que es desconocido, pero al mismo tiempo conocemos nuestros sistemas educativos, sabemos cómo crear colectivamente conocimiento en nuestras instituciones, conocemos tanto los elementos técnicos, los elementos pedagógicos, los elementos de gerenciamiento, los elementos políticos de nuestras instituciones. Y eso hace que nuestras instituciones se fortalezcan. Entonces, creo que el gran desafío está en la necesidad de aprender de nuestra experiencia y estar dispuestos a adaptarnos a ese cambio. Como dijeron los colegas, ¿va a ser fácil? ¿No va a ser fácil? ¿Vamos a cometer errores? Seguro.
pero la voluntad está en generar ese cambio, en esa actitud de aprender de nuestra propia experiencia. Y nuestras instituciones tienen per se, en todo su capital humano, amplísima experiencia. ¿Hemos pasado por procesos de cambio antes? Definitivamente sí. Creo que el mayor problema con este es la escala o el ritmo tan rápido con el cual se ha dado. La velocidad, la magnitud son claramente únicas. Sin embargo, insisto, creo que si ponemos el foco en la construcción de nuestras comunidades, en hacer propuestas inclusivas, creativas, adaptables, basadas en una perspectiva otra vez multidimensional, creo que es donde tenemos la fortaleza en nuestras instituciones. Creo que también hay un elemento positivo, no de desafío, sino de oportunidad que nos da esta crisis, y nos da una oportunidad sin precedentes de repensar cuáles son los valores y las necesidades centrales de nuestras instituciones. ¿Qué tipo de conocimiento queremos generar? ¿Qué tipo de profesionales queremos formar? ¿Qué tipo de impacto queremos tener en nuestra comunidad? Nuestras instituciones universitarias básicamente tienen un fuerte impacto en la comunidad, que a veces se ha ido diluyendo, que a veces ha sido más fuerte, pero creo que esto lo que nos pone sobre la superficie es básicamente eso, que más allá de que reaccionemos en esta primera instancia a la realidad, nos sirva para reflexionar sobre cómo somos como instituciones, quiénes somos como instituciones y cómo mantenemos nuestros valores en las respuestas que damos. Y creo que para cerrar, Lourdes, esta respuesta y darle espacio a los colegas que están con nosotros desde el otro lado, es que hay algo que ha hecho esta crisis absolutamente diferente, este cambio impuesto en la forma de manejar nuestras instituciones educativas, y es que todos los cambios previos siempre han sido por evoluciones tecnológicas, o por evoluciones en cambios en teorías pedagógicas. Me voy yo con mi desvío desde el punto de vista de teoría de educación. En este momento estamos adaptándonos porque está afectando el elemento primordial que tienen todos nuestros países y nuestras instituciones, y ese es el capital humano. Y es lo que decían tanto Joaquín como Álvaro, y allí lo cierro, y atenta a cualquier pregunta o aclaración extra que necesiten. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy buena visión global de todo el tema y dónde estamos sentados. Ahora quisiera hacerles a los colegas, a Joaquín y a Álvaro, hay varias preguntas que han llegado de la audiencia que tienen que ver con el proceso de llevar la educación vía remota o vía online a nuestros alumnos, y creo que ustedes lo pueden contestar. Hay una que habla, por ejemplo, sobre cómo se le hace con aquellos, cómo hacemos con aquellos alumnos que no tienen internet, que no tienen acceso, porque ambas instituciones, siendo privadas, también tienen alumnos que no necesariamente tienen todos los recursos. Entonces, ¿cómo hacemos que ese no sea un problema? Segundo, ¿cómo evaluar los cursos ahora en este nuevo modelo? ¿Cuál es, si hay un reto en el tema de la evaluación o no hay? El otro es cómo adecuar las cargas académicas de los profesores. Son preguntas muy prácticas, ¿verdad? Pero creo que los colegas de las diferentes instituciones que nos están viendo, pues están muy interesados, porque es algo que tienen que llevar a cabo. O sea, las cargas académicas. Y finalmente, una pregunta muy sencilla: si la duración de un curso virtual debe exceder 1 hora, porque la persona que pregunta piensa que pedagógicamente más de 1 hora ya es demasiado en un curso virtual. Yo creo que se refiere a un curso de educación remota, no tanto solamente online, ¿verdad? Son 4 preguntas que les pido, si gustan, no sé si Joaquín quieres contestar una parte y luego Álvaro, ¿cómo lo están en las instituciones? Con mucho gusto, rápidamente por el tiempo que tenemos. Mira, a ver, en el tema de alumnos que tienen dificultades de acceso a internet, equipo, etcétera, sí, tuvimos que trabajar fuertemente en un programa. Pues, a ver, yo lo resumiría: tenemos que ser solidarios. Y ahí lo que hicimos fue conseguir recursos para apoyar a los alumnos que no tenían acceso a internet, para que tuvieran una conexión a internet en su casa o en el lugar donde se encontrara.
Alumnos que no tenían equipo de cómputo, que requieren de un laboratorio, lo que hicimos fue prestar, tomamos los equipos de los laboratorios, prestarlos a los alumnos. O sea, otra vez, necesitamos solidaridad y apoyar a los jóvenes en estos momentos a través de poner recursos, sí, es un costo adicional para la institución, pero necesitamos garantizar que nuestros alumnos sigan teniendo acceso al Internet y equipo de cómputo. La otra pregunta que hacían también es con el tema de la duración. A ver, sí, definitivamente una sesión no puede durar igual. Y cuando digo igual, a que si yo doy una hora de clase, no le estamos pidiendo a los profesores que no den una hora de videoenlace, de videoconferencia, que nos vayamos al 50% de ese enlace síncrono y que diseñemos actividades asíncronas. Entonces, es muy importante el aprendizaje activo asíncrono. Entonces, sí, la recomendación es no el tiempo completo, dosifiquémoslo a un 50, 70% y metamos aprendizaje activo, y eso funciona mucho mejor. Y bueno, ya rápido por último, también el tema de la evaluación es crucial, es muy importante, y sí le hemos dotado de flexibilidad. No nos hemos ido a un esquema pasar o no pasar. Y aquí, con esto quiero resumir todo lo que he dicho. Volvemos al punto. Para mí el nombre del juego es el profesor y la flexibilidad. Dejar que el profesor tome las decisiones dentro de un marco que le decimos, oye, aquí está el marco, profe, pero tú tienes la libertad de tu cátedra, tú tomas las decisiones de cuál es la duración de tu clase, de tu sesión asíncrona, de cómo quieres evaluar. Sé flexible, nadie te está persiguiendo, y creo yo, con áreas de oportunidad, que este mensaje de flexibilidad y de permitir que el profesor tome las decisiones en un marco claro, ayudan mucho y abonan a poder sacar adelante el proceso. Ok. Muchas gracias, Yo Joaquín. estoy totalmente de acuerdo con la respuesta de Joaquín en cuanto a acceso, en cuanto a duración y en cuanto a evaluación. Solo que quisiera matizar lo de la duración y lo de la evaluación, porque el problema de la sesión tiene dos caras. Uno es, si normalmente hay una sesión de hora y media o de 2 horas, no es que porque ahora es remoto, ese espacio de tiempo no está disponible. El método en esas 2 horas o en esa hora y media es lo que hace la diferencia. Entonces, si el profesor lo que hace es empacar contenido y transmitir contenido, no funciona. Si logramos que ellos hagan videoclips para que antes de clase hagan una serie de cosas, en clase él aclare cosas y hagan trabajo en grupos y hagan pequeñas discusiones y luego vuelvan a una plenaria, esa hora y media es a duras penas suficiente. En la evaluación, yo diría que la máxima que planteó Joaquín es la misma que aplicamos en los Andes. Flexibilidad con responsabilidad y con acompañamiento. Ningún profesor está solo en esto, puede aplicar acompañamiento por demanda, pero el mandato que surgió de la Vicerrectoría Académica de que no hay notas, en el fondo le permite al profesor hacer como a él mejor le parezca. Alguno acabó diciendo, listo, pasan los que tienen más de 3 y reprueban los que tienen menos de 3. No cambió. Pero los que dijeron, ¿cuáles son aquellos conceptos fundamentales que la gente tiene que lograr? ¿Y cómo podemos concentrarnos en esos conceptos, en esas grandes ideas? ¿Y cómo podemos hacer pedagogía activa centrada en el logro de esas grandes ideas? Muy probablemente las grandes ideas no se evalúan con un test de papel y lápiz, sino con un proyecto, con una actividad que exige indagación, reflexión y evidencias de logro y criterios de evaluación. Entonces, ahí es donde algunos patinaron y entonces creamos un conjunto de guías sobre cómo hacer esa transición hacia pedagogía activas y cómo hacer evaluación utilizando rúbricas. Obviamente, eso tiene que ver con la última pregunta que nos hicieron, que es la de la carga académica. Esto es demandante, los estudiantes son irreverentes, lo contactan a uno a la hora que les parezca, esperan que uno esté permanentemente ahí, entonces le toca a uno tener reglas muy claras. Es decir, yo voy a tener atención en la red por este canal a tales horas.
a través de este chat especial voy a atender consultas de este estilo dentro de 24 horas. Pero prefiero que ustedes con estas rúbricas trabajen entre ustedes, porque lo que yo crea que entre ustedes lo pueden resolver, mejor lo resuelven ustedes. Entonces, diseñar eso exige tiempo, hacer el tránsito exige tiempo, y lo que estamos es ganando tiempo, porque la próxima vez ya eso no lo tenemos que hacer, ya lo tenemos alambrado. Entonces es una carga académica en el transiente que se aumenta, pero que luego nos permite cambiar de rol cuando estemos listos para enseñar, no entubado, sino muy activamente, distante o presencial. Muchas gracias, Álvaro. Hay otra pregunta que me parece interesante. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo casi, pero de la Universidad de San Francisco de Quito nos preguntan que si se ha diseñado algún tipo de actividades lúdicas para ayudar a los alumnos previo a las clases a disminuir la ansiedad por la cuarentena, porque hay muchos alumnos y eso puede disminuir la productividad o la eficiencia del aprendizaje. Entonces ellos preguntan si hay alguna experiencia, porque la Universidad de San Francisco de Quito comenta que ellos sí han implementado algunas prácticas de esa naturaleza. Sí. Muy buena pregunta. Rápidamente yo comentarte, efectivamente hemos detectado que el nivel de ansiedad, estrés, cansancio de nuestros alumnos, así como nuestros profesores, ha un aumento. Nadie es ajeno a esto. Ahora, ¿qué acciones hemos buscado para mitigar? Hemos puesto recursos que tienen que ver con promover la salud mental, el tema de meditación, el tema de mayor introspección en uno mismo. Hemos puesto nuestras actividades culturales y deportivas disponibles en videoenlace para que el alumno pueda tener un espacio para hacer ejercicio acompañado por un profesor, pueda tener, por ejemplo, una clase de música. O sea, lo que quiero transmitir es, sin ser sencillo, hemos puesto actividades extraacadémicas, cultura, música, canto, actividades deportivas, de meditación, de salud mental, a nuestros alumnos para que complementen esos momentos y poder mitigar una situación muy complicada que, bueno, pues tenemos que salir adelante, ¿verdad? Gracias. Nosotros tenemos la misma solución con un pequeño valor agregado, y es que incluimos al Consejo Estudiantil en esto. Es decir, ellos han sido partícipes en todo el diseño de estas estrategias y son dinamizadores de las mismas. Hay una pregunta sobre la Universidad de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana, donde pone sobre la mesa cómo podemos, todas estas experiencias que se han mencionado, cómo se pueden aprovechar para hacer sinergia entre las instituciones de educación superior y sacar a veces soluciones quizás que van más allá de las que una sola institución, o cómo apoyar una a la otra. Quizás esta respuesta, pues, es un poco larga para contestar, pero si alguien tiene alguna palabra que decir, le daremos continuidad. En el consorcio hemos puesto junto toda una serie de los recursos de las instituciones para esta pandemia. Se están poniendo en una plataforma que se van a compartir con todos los miembros y también la vamos a compartir con la OEA para que pueda estar disponible a diferentes instituciones en todas las Américas. Pero les doy la palabra si alguien quiere dar un último. No, yo creo que es una excelente pregunta y creo que justamente uno de los valores agregados de los consorcios de universidades es el tema de las buenas prácticas. Yo creo que, como dije antes, nuestras instituciones tienen un valor agregado, una experiencia a nivel de capital humano de nuestros profesores y de las actividades que se hacen, que es impresionante. ¿Qué hemos detectado nosotros que a veces falta? La sistematización de eso para poder compartirlo y ponerlo a disposición de los demás. Entonces, creo que sí es muy importante dar ese paso de sistematización, de buenas prácticas, de enriquecimiento de lo que una institución está haciendo y que va aprendiendo de las demás que pueden requerir implementar lo mismo, pero que a su vez esas otras van sumando. Nosotros tenemos una frase que es el concepto de cooperación solidaria en la organización, y eso significa que ninguna institución es tan grande que no puede aprender de otra, ni tan chica que no tiene algo que enseñar. Entonces, creo que ese es el concepto básico para implementar, que yo los encourage, sería los alentaría, básicamente
a generar eso, pero sí requiere esa sistematización previa definitivamente. Muchas gracias, Cecilia. Precisamente esta plataforma que estamos generando, y ya tenemos mucha información de cada una de las universidades que son parte de este consorcio, donde están los recursos de todo tipo para profesores, para alumnos, etcétera, la estamos conjuntando para compartir, porque ahí hay una cantidad de recursos a los cuales quizás se van a sumar algunos de los que se han mencionado en esta sesión. Por ejemplo, están preguntándonos aquí de la Universidad de Miami si la Universidad de San Francisco de Quito puede compartir igualmente que el TEC de Monterrey y la Universidad de los Andes estas actividades lúdicas que ustedes están llevando a cabo para mejorar la ansiedad y para más bien disminuir la ansiedad de los alumnos y de los profesores. O sea que exactamente esa colaboración solidaria, creo que todos tenemos algo que aprender de los demás y esto lo demuestra, ¿verdad? ¿Algún comentario final? Joaquín, Álvaro, Cecilia. De mi parte nada más, Lourdes, agradecerles a todos y bueno, me sumo a esta invitación de poder colaborar. Yo creo que nuestras universidades, nuestras instituciones, aparte de su función académica, tienen una función primordial, que es que nos debemos a nuestras sociedades. Cada uno nos debemos a nuestras comunidades, obviamente en nuestros países, pero también nos debemos a una comunidad latinoamericana y por supuesto mundial. Y de ahí que podemos sumar, podemos ayudarnos. Y de mi parte, obviamente parte del TEC, tenemos una gran cantidad de recursos abiertos disponibles y que podemos también colaborar más de cerca. Nuestros correos electrónicos están disponibles para poder contactarlos con las personas adecuadas, pero también recibir de ustedes esas prácticas que son excelentes y qué bueno que el consorcio pudiera en un momento dado hacer esta amalgama que nos ayude a tener esto disponible. Pero definitivamente este nuevo orden, esta nueva normalidad también habla de solidaridad, de compartir, de ayudarnos, de apoyarnos, porque aislados no vamos a salir adelante. Tenemos que salir de adelante de la mano y hoy más que nunca esta experiencia nos lo está demostrando. Yo me uno a las palabras de Joaquín. Esta ha sido una experiencia maravillosa. Estamos en la Universidad de los Andes en la mejor disposición de compartir tanto lo que hacemos nosotros como las redes con las que interactuamos. Somos parte de una red Únete en la que hay 18 universidades colombianas, donde yo creo que la semana entrante debe estar por salir un micrositio en el que tenemos sistematizado lo que desde las 18 hemos puesto a disposición de profesores, estudiantes, comunidad y contenidos abiertos. No, Lourdes, simplemente mis palabras son las que dije antes, pero mi último punto sería agradecer nuevamente al consorcio, especialmente a vos, Lourdes, a la Universidad de Miami, a darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Para nosotros es muy importante siempre escuchar para no perder el rumbo, ¿no? Entonces, por eso el énfasis que hacemos en los contextos locales, en lo que pasa en nuestros países y en revalorizar, creo que esto es otra vez lo mismo, es la oportunidad única, ideal, para revalorizar el conocimiento, la experiencia que existen en nuestras propias organizaciones e instituciones. Entonces, creo que desde allí, con las preguntas últimas que acabas de recibir y las propuestas, el objetivo del webinar de hoy, si de acá ya surgen pedidos de cooperación, es nada mejor que eso. Así que simplemente agradecerles. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Yo les quiero agradecer a los tres panelistas, a Joaquín, Álvaro y a Cecilia, y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Y también comentar que en coordinación con la OEA vamos a generar, a partir de todas estas experiencias, invitados por la OEA, un white paper, un documento donde podamos proporcionar estas experiencias que puedan servir para otras instituciones, para generaciones futuras, porque me parece que no es atrevido decir que podemos llegar a tener otra pandemia. O como alguien mencionó en una de sus preguntas, ¿qué pasa con otro tipo de desastres? No, este fue un desastre, la verdad, de la salud, un tema de la salud. Pero hemos vivido en muchos países
terremotos, hemos tenido huracanes, y también nos lleva a tomar decisiones que en un momento todo este aprendizaje lo podemos utilizar de una manera o de otra, nos puede servir en cualquier tipo de pandemia, en cualquier tipo de desastre que como humanidad estamos para posibles que lo podríamos recibir, que podríamos estar expuestos. Pero el tema, quisiera finalizar dando las gracias, pero además el tema de la solidaridad que está surgiendo ante esta pandemia, ante esta emergencia, me parece que no importa, todas las universidades, todas las comunidades tenemos algo que dar a los demás, que compartir. Y es muy, muy satisfactorio ver que instituciones de educación superior y una organización como la OEA están con esa actitud abierta y, ¿por qué no decirlo?, con un corazón abierto para ayudar. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes y les mandaremos toda la información de este webinar. Adiós, gracias.